¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la Embajada de México. A nombre de la embajadora Carolina Zaragoza, titular de esta representación, soy Tomás Olvera, encargado de la sección consular de Asuntos Culturales. Les decía hace un momento, les damos la más cordial bienvenida a este taller sobre violencia doméstica, o mejor dicho, para evitar y prevenir la violencia doméstica y saber qué podemos hacer, a qué autoridades o a qué instancias podemos recurrir y la forma en que nosotros podemos detectar si empieza a haber situaciones que generen más adelante en violencia doméstica. Esta tarde tenemos el privilegio de que nos acompañe la psicóloga Ana Siria Garza López, a la que voy a permitir presentarla de manera muy resumida, porque Ana Siria, a pesar de su corta edad, lleva ya una larga trayectoria profesional. Ana Siria es psicóloga con amplia experiencia en el uso de los enfoques de psicología y psicoterapia, psicología cognitiva, conductual y terapia centrada en soluciones. Ella ha trabajado en la supervisión de casos de pacientes en la clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajó también como psicóloga en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la propia Universidad de los Tigres, ¿no? Son los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, en donde también fungió como docente. Trabajó con grupos vulnerables en la Asociación Civil Escalando Fronteras, en la cual ha tenido una participación muy brillante y determinante, tanto en la conformación como en la consolidación de esta asociación. Cuenta con una maestría en alternativas de resolución de conflictos, entiendo aquí en Irlanda, muy reciente, lo cual estamos muy orgullosos, que viene aquí a estudiar y ahora ya es toda una profesional y es una de nuestras terapeutas estrellas, debo decirla, en nuestro programa denominado Ventanilla de Salud Mental. Ana Siria colabora no solamente con nosotros aquí en Irlanda, sino la Ventanilla es un servicio en línea que puede ofrecerse para cualquiera que desee tener orientación. No solamente está en el directorio de Irlanda, sino también, déjame decirte, si no sabías, ya estás en el directorio de toda Europa, o sea que te pueden buscar por ahí. Y ella es colaboradora frecuente de la embajada en diversas actividades que hemos desarrollado aquí en los últimos 2 años, por lo cual me siento muy contento de que esté nuevamente con nosotros. Y sin más preámbulo, pasamos a el taller muy interesante que nos dará Ana Siria. Si los que están aquí presentes tienen alguna pregunta, les agradecería que al final formuláramos las preguntas, y la gente que nos está viendo por Facebook, si tiene alguna pregunta la puede apuntar ahí en los comentarios, no solamente mientras estamos transmitiendo en vivo, sino puede dejar sus preguntas ahí o escribirnos un correo al correo de la embajada y con mucho gusto las compartimos con Ana Siria para que nos ayude a resolverlas. Pues Ana Siria, muy bienvenida y te escuchamos con atención. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la embajada y aquí estamos de nuevo, esta vez pues para hacer conciencia. Y hacer conciencia, si ustedes tendrán una idea, significa que tenemos que saber algo para tener la capacidad de después analizarlo y poder hacer algo en caso de que lo queramos cambiar o hacerlo de manera efectiva si queremos continuar con este proceso. Y en el caso de la violencia doméstica, bueno, pues es un tema que es un poco complicado a veces de hablar porque solemos confundir la violencia doméstica con los golpes solamente. Es una parte de la violencia doméstica, pero no es todo. Y justamente, bueno, la plática es para esto, para que podamos entender qué otras cosas hay al lado de la violencia física y que nos pueda ayudar a poner un panorama más amplio y poder entender si es que estamos pasando por algo así. Los invito a que se queden porque si es que tú no te sientes identificado con la violencia doméstica, las probabilidades son de que vas a conocer a alguien o alguien cercano a ti va a estar pasando por esta situación y es bien importante que tengamos la información porque la información es poder y al momento de saber que esto existe podemos hacer algo para cambiarlo. Muy bien. Para empezar, lo que quiero compartir es, bueno, explicar qué es la violencia doméstica. Después de esto voy a comentar cuáles son los signos que nos indican que estamos en una relación de violencia, cuál es el ciclo. El ciclo es lo que perpetúa que yo siga quedándome en ese
en ese lugar donde estoy siendo abusada. ¿Y cuáles son estos tipos de abuso? Que como ya lo mencionaba, no solamente son los físicos, sino hay muchos otros tipos que ya mencionaré. Además, ¿cuáles son las barreras que impiden dejar una relación abusiva? Yo creo que más de una vez ustedes, yo, nos hemos preguntado por qué la persona no deja a la pareja abusiva, porque suena a una pregunta bien obvia, ¿verdad? Pero ahorita, conforme vaya avanzando la plática, se van a dar cuenta que pues no es tan obvio como pareciera. Y por último, bueno, vamos a presentarle algunos apoyos y servicios que ustedes pueden utilizar o que pueden recomendar para poder ayudarse o ayudar a alguien. Bueno, ¿qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica, aquí puse específicamente como en detallado, como más resonante el color, varias palabras, y es un patrón. La violencia doméstica no es algo que sucede una vez, es algo que sucede de manera continua, de manera consistente, o sea que pasa todos los días. Conforme vayas escuchando lo que estoy describiendo, seguramente vas a tener más claro si es que tú puedes estar pasando por esto. Es un patrón entonces de comportamiento controlador. Y me voy a ir a la palabra comportamiento. Comportamiento es una acción. Comportamiento es algo que se puede observar si nosotros ponemos atención. Entonces, por eso les comento que si nosotros sabemos que existe, vamos a ser capaces de verlo. Si no sabemos que existe, simplemente puede estar enfrente de nosotros y no saber que está ahí. Ahora, es controlador. Ese comportamiento que se da de a diario, busca controlar a una persona de la relación. ¿Por qué? Porque se está queriendo ejercer poder dentro de la relación hacia una pareja. Normalmente es un abusador y una víctima. El abusador suele ser en estadística mayormente hombre y la víctima mujer, pero también hay muchos casos donde esto es en el sentido contrario. Entonces, bueno, es importante entonces que es un comportamiento que se va a dar de manera consistente con el objetivo de controlarme. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo poder por diferentes razones. Ahorita no vamos a entrar a por qué el abusador es abusador, sino más bien quiero que sepamos cómo es que me puedo dar cuenta si yo estoy siendo la víctima. Es un patrón de conducta coercitivo y controlador, se amenaza dentro de la relación y déjenme decirles que es una violación de los derechos humanos. El estar en una relación de violencia no debería de ser algo por lo que tenemos que pasar. Así que a las personas que estén escuchando y que estén siendo víctimas de violencia, quiero decirles que no están solas, que si necesitan ayuda, hay servicios y hay lugares donde ustedes pueden pedir apoyo y justamente este es un lugar donde ustedes pueden acudir. Como ya lo mencionaba, es un delito. Aquí en Irlanda es considerado un delito y por eso es importante que sepamos discriminar cuáles son las características y afecta a todo tipo de personas, no importa si eres mujer, si eres hombre, si eres joven, si eres viejo, si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, si eres negro, si eres latino, no importa cuál sea la religión, no sea cuál es la orientación sexual o la educación. Claro que hay ciertas características que hacen más factible que una persona sea la víctima, como por ejemplo, si los niveles de autoestima de una persona no son tan altos, tienes posibilidades más altas de que se genere una relación de violencia. Si hay antecedentes de problemas de salud mental, hay probabilidades de que tengas este tipo de dificultad, pero esto es como que va más allá de eso, no importa independientemente. Y el objetivo, bueno, lo que busca hacer el maltratador es hacer dependiente a la víctima de diferentes maneras. Una manera obvia puede ser la económica. Es al momento en donde tú me necesitas, ya no tienes nadie que sea tu zona de apoyo y entonces solamente dependes de mí y eso es lo que busca el abusador. Busca ser el número uno y que no haya nadie alrededor que te pueda ayudar o que pueda consolar o que pueda decirte que lo que estás viviendo no es acorde a lo que debería de ser, ¿ok? ¿Hasta ahí todos vamos bien?
Los invito también a que si tienen preguntas vayan escribiendo. Me gustaría saber cuáles son los tipos de problemáticas o los tipos de situaciones que ustedes consideran se han presentado más ahorita en la estancia de las personas que, por ejemplo, vivimos en Irlanda y que han tenido ese tipo de dificultades. Nos gustaría saber eso para poder prestarles el apoyo de una manera más consistente. Ahora, ok, hasta ahorita ya sabemos que la violencia doméstica es algo que se da diario. Es algo que si pongo atención me voy a dar cuenta que está sucediendo. Y ahora van a preguntar, ¿cómo le hago? O sea, es que a mí nunca me han pegado. O sea, definitivamente no. Pero déjenme decirles algo, hay muchos otros tipos de violencia y para eso podemos usar una herramienta que se llama rueda de poder y de control, que es utilizada precisamente para poder describir cuáles son los comportamientos, o sea, que si tú lo lees, tú vas a poder decir, ok, esto me está pasando o esto no me está pasando, a manera que no te va a quedar duda que tu relación de pareja hay violencia de por medio. Ahora, aquí voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos el poder y el control, que serían como el núcleo. El abusador quiere tener el control y quiere tener el poder sobre la víctima. O sea que estamos hablando de alguien que se cree con la capacidad de tener todo ese poder, va a estarlo buscando o quitando de la pareja. Y en esto, por ejemplo, aquí tenemos la violencia física o la sexual, son normalmente los tipos de violencia con los que hemos estado más acostumbrados o familiarizados a ver, y que de repente hemos llegado a malinterpretar que si nosotros no estamos viviendo violencia física o violencia sexual, entonces no entramos dentro de ese ramo. Pero con la rueda de poder y control, aquí ustedes van a poder encontrar diferentes características, como por ejemplo el aislamiento. El aislamiento es una característica que se encuentra dentro de las relaciones de violencia. Ahorita no los voy a mencionar todas porque las voy a mencionar más adelante. Y importantísimo, casi siempre, para que haya un tipo de violencia físico o sexual, que serían como los más evidentes, los que dejan heridas obvias y que entonces decimos, tengo que ir a denunciar o puedo ir a denunciar, casi siempre antes de eso hubo otro tipo de abuso de violencia, como por ejemplo la psicológica, la emocional, la financiera, que fueron cosas que no se vieron tan obvias porque no deja señales tan obvias. A veces el abusador es tan inteligente que sabe que si te pega, que si deja una marca, es más probable que tú puedas reportarlo, y entonces acude a todos los otros tipos de violencia primero para destruir todo lo que es todo lo que es tu autoestima, y de esa manera te sigue controlando aún sin necesidad de acudir o de requerir el golpe. Entonces, el punto es que antes de que se den el nivel de violencia haya estado tan elevado, normalmente hubo otros que se estuvieron dando de manera diaria y que no fuimos capaces de ver, o que cuando los vimos no supimos qué hacer porque pensamos que nadie nos iba a creer o porque no tenía señales que indicaran que estaba pasando un mal momento. Entonces, aquí, ojo, hay que prestar atención que desde lo más mínimo, eso puede llevar a lo más grande. Y la violencia escala. La violencia tiene la característica de que va para arriba, nunca va para abajo. Entonces, si estamos viendo que estamos siendo parte de este ciclo, lo mejor es reportarlo inmediatamente para evitar que lleguemos pues a la última parte del círculo. Ahora, aquí me gustaría hacer un stop porque nosotros tenemos, en México se tiene una herramienta parecida a la rueda de poder y control, y Tomás nos va a explicar de qué se trata. Muchas gracias, Ana Cecilia. En efecto, nosotros hemos desarrollado en México, a través del Instituto Politécnico Nacional y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, este instrumento que se llama violentómetro, que quienes hayan venido a la embajada seguramente lo conocen porque somos muy generosos en otorgarlos cuando vienen, no solamente las mujeres o los hombres que parecen
son esos precursores, esas señales tempranas que pueden generar violencia. Por ejemplo, esto lo estamos publicando en nuestras redes sociales y lo vamos a seguir publicando, pero empieza con situaciones que pudieran parecer muy simples y muy sencillas. Empezar con bromas hirientes, empezar a molestar a nuestra pareja, a chantajearla, a mentir, después pasamos al engaño, a ignorarlos, a hacer la ley del hielo, empezar a celar, a culpabilizar, y de ahí se da una serie de pasos que pudieran parecer muy simples o que no pudieran despertar alguna sospecha de que se trata de un proceso de escalada de violencia, pero que acaban finalmente en situaciones mucho más drásticas, como amenazar, y ya pasamos de la amenaza al golpe, al forcejeo, a forzar sexualmente a tener algún tipo de relación, hasta llegar a mutilar, a violar y finalmente, por desgracia, la muerte. Aquí en la embajada hemos podido detectar algunos casos así que la gente se da cuenta de que está inmersa en este proceso, pero hasta que no ven este tipo de instrumento o esta rueda que nos está comentando Ana Siria, no se dan cuenta. Y por desgracia sí hemos podido detectar algunos casos, digo por desgracia porque está mal que pasen por este proceso, pero afortunadamente la gente se da cuenta y en alguna ocasión alguien vio esto y dijo, yo ya estoy en el rojo, y se espantó, y en ese momento empezó a actuar, se dio cuenta de que estaba en este proceso. Entonces, muy importante, el violentómetro lo estamos publicando en línea y lo pueden conseguir aquí en la embajada. Cada vez que alguien viene se lo ofrecemos con muchísimo gusto y lo pueden tener aquí y lo estamos, como diciendo, promoviendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias por este espacio. Gracias. ¿Lo puedo tomar un poco? Sí. Aquí, por ejemplo, un consejo práctico, me pongo en los zapatos de una persona que está siendo abusada. Y obviamente, si a lo mejor yo no he sido, no me han pegado, yo puedo decir, yo no quepo aquí. Si no ha pasado nada sexualmente, puedo decir, yo no quepo en esta rama. Pero ahorita que están escuchando, una recomendación que puedo hacer para las personas que estén escuchando y de repente digan, a lo mejor, pero no estoy segura, como que no suena, pero como que algo me llamó la atención. Aquí lo primero que diría, si algo te llama la atención, es por algo. En México tenemos un dicho que dice, si el río suena es porque agua lleva. Así que si tienes aunque sea la mínima duda de que a lo mejor tu relación puede tener alguno de estos signos de violencia, te recomiendo que busques en la página de la embajada, aquí ellos tienen el termómetro en digital, ¿verdad? Y aquí lo que puedes hacer de una manera así bien práctica, si todavía sientes que no quieres hablar con nadie, es buscar cuáles son las características e ir palomeando si tu relación cuenta con esa característica o no. Y de hecho lo que comentaba Tomás es bien cierto. Si leemos las primeras, las que están en la parte amarilla, puede sonar como hasta... Muchas veces lo hacemos como, casi creo como de una manera normal en nuestra relación y no solo, ojo, aquí estoy hablando de parejas o de familia, pero esto puede aplicar entre relaciones humanas, o sea, el hecho de tener el poder y tener el control aplica a cualquier relación humana, en este caso estamos hablando de una relación sentimental, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, como el hecho de... bromas hirientes. Puede ser algo que es bien común, que a lo mejor hasta dentro de nuestra cultura entra como parte de, y que, ok, puede ser que ustedes pueden decir, bueno, es que esto es parte de mi relación. Lo que la siguiente recomendación o consejo práctico es, si eso sucede y tú tienes miedo, o sea, tú tienes miedo, tu cuerpo siente miedo de tu pareja o de las acciones que tu pareja va a tomar hacia ti si tú haces o no haces algo, esa es una característica fundamental, el miedo que tú le llegues a tener a la pareja. Si tú haces algo o dejas de hacer algo porque no quieres que él o ella se comporte de cierta manera o te haga daño, ese es un indicador bastante viable, bastante obvio de que hay violencia en la relación. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios? Ok. Los que nos están viendo en vivo también, si tienen preguntas o comentarios, los pueden apuntar y se van a contestar las preguntas. Ahora, bueno, ya vimos qué es la violencia doméstica, ya vimos algunas herramientas que tenemos. También, si incluso hasta lo puedes googlear y tú puedes encontrar cuáles son características. ¿Por qué? Porque muchas veces antes de hablar,
hay muchas cosas que están pasando aquí y hay mucho en tu entorno que no te sabe decir si tú estás bien, estás en lo correcto o no estás en lo correcto. Entonces, una ayuda como estas herramientas para identificar cuáles son los comportamientos va a ser bastante útil. Ahora, los signos de la violencia doméstica. Los signos serían como esas pequeñas cositas que van pasando en nuestra relación desde diferentes áreas, no solo la física, y que puede ser un indicador de violencia doméstica. Por ejemplo, el abuso cultural. Nosotros nacemos dentro de una cultura, nacemos dentro de una comunidad, y esa comunidad y cultura tiene pues ciertas creencias. Nosotros nacemos, aprendemos esas creencias y eso es lo que tomamos como esa es mi realidad, esa es mi vida. Y entonces vamos a suponer que, pues, no vamos a suponer, yo soy mexicana, vengo a Irlanda y en Irlanda tienen otras creencias, tienen otra cultura y entonces como abuso cultural sería que la pareja utiliza las creencias culturales de esa persona para manipularla o para hacerla sentir mal o para hacer que haga algo que él quiere. Como por ejemplo, una creencia cultural, a lo mejor ya no es tan típica, quisiera pensar, pero pues era bastante típica, el de las mujeres son para casarse, las mujeres no estudian, las mujeres las van a mantener, por darles un ejemplo. Y esa idea puede ser perpetuada por el abusador utilizándola como, pero las mujeres para estar en la casa, entonces por eso tú no necesitas trabajar, por dar un ejemplo, ¿verdad? Es el cómo se utiliza la información que hay de una manera como que se tuerce para lograr un objetivo. Y ese objetivo es aislarte, ese objetivo es quitarte la autoestima, ese objetivo es que tú lo veas a él como el único para que él pueda hacer y deshacer contigo. El abuso del estatus migratorio, esa es otra bien importante para nosotros. Los que estamos viviendo en Irlanda, pues tenemos la oportunidad, bueno, todo el mundo, ¿verdad? Pero tienes la oportunidad de conocer personas pues de este país o de otro país, ¿no? Y entonces es común que las relaciones multiculturales se dan paso de una manera bastante fácil. En este caso hay que prestar bastante atención porque puede ser bastante común que aquí voy a ponerme de ejemplo, ¿no? Soy mexicana, estoy con una pareja irlandesa o europea y entonces, como vivimos juntos, a lo mejor tenemos como un acuerdo, ¿no? De que tenemos la visa por vivir juntos y esa persona utiliza ese acuerdo que tenemos para la visa, lo utiliza en mi contra y es que me maltrata y me dice que si me va a deportar, me va a denunciar con la policía y que me van a mandar a mi país. Y como yo no estoy consciente de mis derechos, como yo no estoy consciente de las reglas, pues le creo. Y como ha pasado, y ahorita lo vamos a ver, pero como me he alejado de mis amigos, me he alejado de mi familia dentro de este ciclo abusivo, pues le creo todo lo que me dice. Y entonces me quedo. Y el hecho de quedarse es prácticamente, o sea, es como si te quedas, la violencia va a aumentar. No hay manera de que la violencia va a disminuir, porque en este caso el abusador está consciente de lo que está haciendo. El abusador sabe que va a tener que destruir tu autoestima a tal punto que tú vas a depender de él. O sea, no esperen menos del abusador en este caso. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay que hacer algo lo más antes posible. Algún otro ejemplo de abuso de estatus migratorio es que te dicen que van a hacer los papeles para darte la visa, pero a la mera hora no los llevan y entonces eso pone en riesgo tu estatus migratorio. Y obviamente si eso pone en riesgo tu estatus migratorio, tú vas a tener miedo y cualquier cosa que te diga el abusador, tú le vas a creer, ¿verdad? Coerción y amenazas. En esto se suele amenazar con, por ejemplo, si tú me dejas, me voy a matar. O si tú me dejas, te voy a quitar a los niños. Y imagínense a una mujer que no tiene, bueno, voy a mencionar mujer, pero claro que puede ser un hombre. Imagínense una mujer que tiene a sus hijos, que su pareja es de este país, yo soy de otro, y el hecho de que me diga que me va a quitar a mis hijos, otra vez volvemos a lo mismo. Como yo no estoy consciente de mis derechos, como yo no sé a qué puedo
¿Qué puedo esperar de las leyes de este país? Pues le creo que él me los va a quitar porque, pues claro, él es ciudadano legal aquí y yo solamente estoy con una visa de estudiante. Y entonces, como yo no quiero perder a mis hijos, cedo en quedarme en el mismo lugar y en la misma relación con él. Aquí las amenazas puede ser desde que ellos se van a hacer daño hasta que van a hacerle daño a, por ejemplo, a algún familiar o incluso a ti. El abuso emocional es con la finalidad de destruir tu autoestima. O sea, el abuso emocional es, te critican, te dicen cosas como, nadie te va a querer si me dejas, no puedo creer que yo estoy contigo, qué suerte tuviste. Aquí es, el abusador quiere que tú creas que estás sola completamente, o sea, que si lo dejas, no hay nada esperando para ti. Y entonces con este miedo que, ojo, ustedes pueden decir, claro, pero es que si me lo dicen, yo sé que no es cierto. Oh, ok, si te lo dicen una vez, 2 veces, pero si te lo están diciendo todos los días, a cada... el abusador los alejó, imagínense, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Te la vas a empezar a creer. Y te la vas a creer y entonces vas a empezar hasta a agradecer que pues él está contigo. Y el estar contigo es como pues, bueno, o sea, a lo mejor me pega o a lo mejor me hace sentir mal, pero al menos no estoy sola. Porque ahora sí que si el abusador se va, nos quedamos, entre comillas lo voy a poner, nos quedamos solas. Y entonces a veces es bien increíble, pero preferimos estar mal acompañados que estar solos. Y luego ni se diga, estando en otro país, viviendo en otro lado, donde estás más vulnerable porque la red de apoyo no está cerca, corremos un riesgo, yo diría que hasta doble, de buscarnos parejas que a veces son nocivas solamente por el hecho de no estar solos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso, hay que trabajar en su autoestima. Si ustedes consideran que tienen cosas a trabajar, es bien importante que lo hagan porque si no, se pueden encontrar con personas que pueden abusar de ese estado, que pueden abusar de esas debilidades y para cuando se den cuenta puede ser bastante tarde. El aislamiento es desde el que tú puedes decir, bueno, te dejan encerrada en casa, que eso ya sería como una de las cosas obvias, ¿no? O sea, que si tú le dices a tu amiga, me dejaron encerrada y se llevó las llaves, obviamente no suena bien. Pero el aislarte también puede ser como el no dejarte hablar con tus amigos, no dejarte hablar con tu familia, preguntarte con quién estás hablando, con quién estás saliendo, a qué horas vas a llegar, estarte hablando todo el tiempo para ver si es cierto que estás donde estás. Y hay algunos, así ya nos vamos a otros niveles más elevados, hay algunos que hasta te ponen GPS en el carro o te piden la geolocalización para que para que ellos puedan saber dónde estás. Y la cosa es que todo lo que ellos hacen te lo recriminan a ti. O sea, todo lo que hacen es por ti. O sea, es que yo no te tengo confianza, porque si tú estás con ese amigo, tú me vas a engañar y entonces por eso yo necesito saber dónde estás. Y como una está en la creencia de, mira, qué romántico, me ama. O sea, aquí hay una cosa que voy a mencionar más adelante, pero a pesar de que el abusador está abusando, no hay que olvidar que la víctima puede estar enamorada de esa persona. Y entonces, muchos debemos de saber que el amor nos ciega y que solemos no ver esas fallas. Ahora imagínate el peligro de no ver esas fallas de alguien que está tomando... como se dice, que está tomando, bueno, pues todo lo que puede de ti. Y la intimidación es otro signo y la intimidación viene como incluso las miraditas, ¿no? O sea, como que puede ser que tú estés hablando con un amigo y él se te queda viendo con ojos como de que te está echando fuego, ¿no? Cosas como de, cuando vayamos a la casa, vas a ver, ¿no? Y no te lo dice, pero la víctima se puede dar cuenta de este lenguaje no verbal. Aquí, ojo, hay algo bien importantísimo y es que cuando estamos en estos niveles que son de signos no tan obvios, tú puedes estar saliendo con la pareja, que está con el abusador, con la víctima, y pueden salir con más amigos, y él puede ser el más genial del planeta y tú puedes pensar que es la relación más bonita porque pues se llevan bien, porque nunca están peleando, y puede ser cosa totalmente contraria. El abusador tiene una forma de sobrellevar a los amigos
que a veces puede ser como bastante social, que se puede ver bastante positivo y al final lo está haciendo, obviamente, encarando lo que está haciendo. Y la víctima, como tiene miedo, no lo habla. Y entonces podemos estar rodeándolos a ellos y ni siquiera saber qué está pasando y de repente nos enteramos, ¿no? Que fulanito le hizo esto a fulanita y nos quedamos, ¿pero cómo? Bueno, pues no pusimos atención a esos pequeños signos. ¿Dudas o comentarios? Ok. Algunos otros signos de la violencia: minimizar, denigrar y culpar. Algo bien regular en las relaciones de violencia es que te van a hacer sentir culpable. O sea, todo lo que hace, lo malo, es por ti. Y casi creo lo bueno, no, eso no es por ti, ¿verdad? Minimiza los buenos aspectos tuyos, te hace sentir mal. Que si, por ejemplo, a lo mejor me dieron un aumento de posición en mi trabajo, ay, pues, ¿cómo es posible que lo hayan hecho si estás muy tonto, ¿no? O sea, estás muy tonta. Y esto es con la finalidad de hacértelo creer para que entonces tú pienses que ¿para qué? ¿Para qué lo sigues intentando si tú no eres tan bueno como tú crees, ¿no? Si la persona que te ama te está diciendo que no eres tan bueno, pues igual eso es cierto, ¿verdad? Aquí la pareja normalmente juega un papel importante en las relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una familia, pues lo que dice tu mamá muchas veces, lo que dice tu papá es ley. Cuando estamos con una pareja, pues lo que dice tu esposo, lo que dice tu esposa, eso es bien importante y lo tomamos, o sea, tomamos las palabras y eso nos hace vulnerables. Entonces, si nosotros estamos en una relación donde pensamos, estamos siendo amados y me están diciendo que yo no debería de aplicar para esa posición de trabajo porque no soy tan buena como creo, pues igual les voy a creer. Usar a los niños, eso es algo que, bueno, no todas las parejas tienen niños, pero a las parejas que tengan niños, eso es algo muy posible, es que se utilice a los niños para mandar mensajes. O sea, se pone a los niños de por medio para que esté como, para que el papá pueda seguir hostigando a la víctima, por ejemplo. Otra cosa, se puede recurrir también a la violencia física con los niños o se puede intimidar a la mamá diciendo que se les va a quitar o que les van a hacer daño. Y los niños son, pues obviamente son importantes para la mamá y esa es una razón bien grande por la cual las mujeres a veces están muy asustadas y no quieren reportarlo a nadie porque siempre está el miedo de que les vayan a quitar a sus hijos. Aquí una recomendación es que cuando ustedes hablen a un servicio de soporte de violencia doméstica, es bien importante recalcar que si tú tienes hijos y tienes miedo a que ay, me los van a quitar o qué va a pasar con ellos, es mucho mejor que tú acudas, que tú hagas el reporte, porque tú vas a aparecer como el papá, el padre, digamos, que fue a pedir la ayuda, o sea, el padre que está siendo abusado, y eso va a quedar como referente si se necesita ir a la corte o si se necesita hacer otra situación legal. Es importante porque de esa manera estás salvaguardándote a ti, a tus hijos en el futuro. Entonces, bueno, sé que es complicado, pero una recomendación es que si hay niños de por medio, se pida ayuda, se pueda hacer el reporte para que ustedes puedan contar como con este antecedente que pidieron ayuda antes, ¿ok? Y que no vaya a haber algún problema como que que ese abusador vaya a acusarte, por ejemplo, de que tú te llevaste a tus hijos y a lo mejor sí te los llevaste porque te dio miedo que les fuera a hacer algo, pero eso la policía no lo sabe y entonces el abusador llega primero y dice, la mamá se los quitó, me los quiere quitar. Y entonces, bueno, ahí se puede hacer un problema complicado. El abuso de posición dominante, bueno, pues como sabemos, estamos en una relación, hay uno que quiere controlar todo y está a la que normalmente es la mujer, pero puede ser hombre, al que le están convenciendo de que no es bueno para nada, ¿no? Y entonces en esa posición dominante se usa a su favor y un ejemplo puede ser que no te trate como esposa, por ejemplo, que te trate como sirvienta, que te haga sentir menos, ¿ok? La prepotencia económica es otra. En la prepotencia económica, aquí tenemos que se usa el dinero como un arma. O sea que si tú tienes trabajo, igual no te dejan tener trabajo porque entonces vas a tener dinero y si tienes dinero tienes independencia y lo que quieren quitarte es la independencia, ¿ok? Entonces, un ejemplo es que cuando
muchos abusadores al principio parecen como bien románticos, parecen como los príncipes azules, y un ejemplo de esto así que no parece violencia, pero que hay que tener cuidado, sería algo así como, no te preocupes, yo te pago, tú no necesitas trabajar, yo te pago las cuentas y mira, felices, ¿no? Tú te dedicas a la casa, yo me dedico al trabajo. Suena como que puede ser un buen trato, pero hay que poner ojo qué hay detrás de esas palabras, porque a veces es el que, bueno, pues ya tú te encerraste en tu casa y ahora sí, de ahí en fuera te siguen encerrando más hasta que prácticamente ya estás sola. A ver, aquí. Y el abuso religioso. El abuso religioso aquí es un poco parecido al abuso cultural, a lo que mencionaba, uno tiene creencias acorde a la religión a la que fue creciendo, ¿no? Que nos enseñaron. Y esas creencias, pues uno las toma como así es y así debe de ser, ¿no? Y entonces aquí el problema es que el abusador usa esas creencias en tu contra. Como por ejemplo, no, es que la Biblia dice que la mujer tiene que estar con el hombre. Y si tú no estás conmigo, entonces tú no estás obedeciendo a Dios. Y entonces, pues, tú crees en Dios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues quedarte con Él. Y vuelvo a lo mismo, como estamos en un ambiente donde nos están lavando el cerebrito constantemente, hay un punto que a lo mejor ahorita suena lógico y ustedes dicen, claro que no, o sea, si eso me lo dicen no me lo creo, pero imagínate que te quitaron y que te rompieron la autoestima día con día, si te dicen eso, pues a lo mejor sí es cierto lo que él dice, ¿no? Entonces aquí hay que prestar atención. Así como en resumen, lo que puedo decir es, el abusador usa cualquier cosa, puede ser dinero, puede ser tus emociones, puede ser la cultura, puede ser la religión, puede ser otras personas de la familia, obviamente los hijos, los usa para manipularte. ¿Por qué? Porque a ti te va a dar miedo lo que él va a hacer, y como te va a dar miedo que te haga daño a ti o que le haga daño a alguien que quieres, entonces vas a ceder a lo que él te pide. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Ok. Ahora, estas fases, bueno, la violencia tiene fases y esto a mí me parece increíblemente importante porque creo que aquí podemos contestar la pregunta de ¿por qué no lo deja? O sea, es que suena tan obvio, ¿verdad? Incluso debo confesar que yo tenía esa idea, ¿no? De, pues es que es tan fácil que deje a la pareja y todo, pero la realidad es que no es tan fácil. Y no es tan fácil porque es un trabajo que el abusador está haciendo de manera continua. O sea, de verdad que le pone toda su energía a eso y ustedes sabrán que a lo que uno le pone energía, pues finalmente la cosa sale bien, ¿no? Eventualmente. En este caso no es algo bueno. Aquí hay 3 fases. Bueno, aquí hay 3 fases que se van a ir perpetuando una a la otra y voy a empezar con esta, que es la calma o luna de miel. Vamos a llamarlo, el primer paso sería el enamoramiento, ¿no? En el enamoramiento es como cuando tú sientes que conociste al príncipe azul, que todo es perfecto y normalmente el abusador es bien agradable y sabe qué hablarte, sabe qué decirte, y normalmente el abusador busca a personas con ciertos detallitos, con ciertas debilidades, porque sabe que una persona es más factible de ser violentada que otra. Como por ejemplo, si a lo mejor yo soy una mujer que estoy muy, por lo que ustedes quieran, tendida a mi trabajo y que soy workaholic y eso fue lo que me enseñaron en mi casa y no importan los hombres, etcétera. Entonces a lo mejor si ese abusador me conoce a mí, va a decir, no, muchas gracias, eso es mucho trabajo. Y entonces no me va a prestar atención y va a tratar de conseguir a alguien que a lo mejor se siente sola, puede ser que esté sola, pero si no está sola, que se siente sola, que a lo mejor su autoestima no está tan alta, que no tiene confianza, que tiene dudas de sí misma. Entonces, esas pequeñas características que pueden ser, que no necesariamente son malas, no son malas ni de chiste, pero que sí son cosas o habilidades que uno puede mejorar, de verdad que hay que trabajarlas para mejorarlas, porque nos evitamos la posibilidad de que alguien venga y tome eso a su favor. Entonces, en este caso, el abusador, bueno, nos enamora de una manera como que llegamos a pensar que ese es el amor de nuestra vida, y la situación es que le puede invertir meses
y a veces hasta años, o sea, puede tardar tiempo en demostrarse y hay veces en donde es muy rápido, también depende de la víctima, ¿verdad? Total que el punto es que cuando tú crees que todo es bello, entonces es cuando sale su verdadera cara. Y ahí hay una razón de por qué no los dejas, porque no puedes creer, pero es que si él era bueno, pero es que si él me trataba bien, pero es que, o sea, es que seguramente algo le pasó, es que seguramente fue la situación. Y entonces empezamos a justificar esos comportamientos que empiezan siendo normalmente como esos signos que son previos a la violencia física o a la sexual. Y entonces eso nos lleva a la fase de tensión, que el abusador puede gritarnos, el abusador puede criticarnos constantemente, el abusador nos puede hacer sentir culpables por cosas. Y entonces está pasando de día con día y ahí la víctima siente que está, como, no me acuerdo cómo se dice en español, pero que está caminando sobre cascarones de huevo, ¿sí se dice así? Algo así como que tienes que tener mucho cuidado de lo que vas a hacer o de lo que vas a decir, porque cualquier cosita puede hacer que él explote y entonces algo malo va a pasar. Así que aquí en esta fase hay miedo. O sea, tú tienes miedo de tu pareja. Tú tienes que estar adivinando todo el tiempo qué tengo que hacer, qué no hice, qué hice bien, qué hice mal. Porque acuérdense que las están culpando de todo. O sea que tú ya ni de chiste ves como que él es malo o él me está haciendo cosas no adecuadas. Tú lo ves como que ¿qué hice yo para que él se comporte así? Y entonces, porque si yo lo hice, entonces ya no lo hago. Pero a veces puede ser nada. A veces de ahí llega, después de un cierto tiempo, llega la fase de crisis, que sería como la fase aguda. Y la fase aguda ni siquiera tiene que depender de ti. Tú no tuviste ni siquiera que haber hecho nada. Puede ser que el abusador tuvo un mal día, que el abusador, no lo sé, algo pasó en su trabajo, etcétera, y vino y arremetió contigo y te pegó, por ejemplo. Este es el periodo explosivo, ese es el periodo donde hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde normalmente se pierden los estribos y no importa, ¿no? O sea, como que se cierra la razón y se acuden a los golpes, se acude a la violencia sexual. Y en esta fase es donde nosotros diríamos, ok, ya sucedió lo peor. Ahora sí, ya la mujer está como en un buen, digamos, como que ya es más que obvio que algo malo está pasando, ya lo puede reportar, ya lo puede dejar. Pero la cosa es que de ahí vuelve la luna de miel o la calma. Y es, el abusador se disculpa, no sin antes echarte la culpa, y te promete que va a cambiar. Y como tú estás enamorada, como tú tuviste en ese enamoramiento cuando estaban empezando su noviazgo, tienes experiencias de que él era bueno, hay una parte de ti que dice, bueno, pues es que sí puede cambiar. Es que a lo mejor yo hice esto, a lo mejor si yo cambio lo otro, y entonces aceptas. Pero la situación de aquí es que eso no va a cambiar. La situación es que el círculo se va a seguir dando y eventualmente te vas a encontrar otra vez en la fase de tensión. Puede ser que esto dure unos cuantos días, si va bien a veces semanas o meses, pero normalmente solamente es un periodo de tiempo corto y de ahí en adelante continuamos con la fase de tensión, que la fase de tensión es otra vez, me tengo que cuidar de lo que voy a hacer porque si no va a explotar. Así que aquí otra vez vuelvo a hacer el paréntesis, ¿verdad? Para mencionar, si tú tienes miedo, si tú sientes miedo en tu relación de pareja, si tú sientes que no puedes ser tú, porque si tú eres tú, tu pareja se va a enojar o va a explotar, ahí no es, definitivamente ahí no es y hay que correr antes de que sea demasiado tarde porque la violencia escala, acuérdense, la violencia normalmente va para arriba. Dime. Sí. Más arriba y más arriba y más arriba. Exacto, sí. No te quedas en el tipo de violencia donde empezaste, se va a hacer más. Y la cosa es que vas permitiendo más porque estás con más miedo. Y entonces entre más miedo tenga, entre cosas peores te pueden pasar, obviamente menos te quieres mover. Obviamente con menos personas quieres hablar. Y eso el abusador lo usa a su favor tranquilamente. Entonces, bueno, bien abusados con esto y
si estás en una situación de violencia, también una cosa que voy a comentar es que me entendieron. O sea, si estás en una situación de violencia, esto tiene mucha lógica para las personas que han vivido esas situaciones o que las están viviendo, porque así se les van a venir ejemplos, porque ese es el tipo de relación que se está dando, ¿ok? Entonces, si también notas que algo de esto es similar a tu tipo de relación, otra vez los invitamos a que reporten, a que pidan ayuda, a que lo comenten. Más tardecito voy a hablar acerca de los apoyos y servicios, pero bueno, que no se queden callados principalmente. Ok, ¿vamos bien? No ocupan break ni nada, todo bien. Ok. Ok, ahora voy a hablar de los tipos de abuso doméstico. Como ya lo he mencionado más de una vez, la violencia física o sexual son las más obvias, pero hay más. Entonces, entre esas encontramos el abuso, bueno, todas estas que ahorita les voy a mencionar, pero tenemos el abuso físico. El abuso físico es cuando el abusador quiere causarte daño, ¿ok? Te quiere causar dolor. Y ahí puede ser desde que te empujan, te cacheteen, te pellizquen, te corten, te estiren el pelo, quiebren huesos, todo, que por ejemplo, que a lo mejor van en el carro y que maneja más rápido porque te quiere asustar, o puede ser que si a lo mejor se enojó, te deje afuera del carro y para que tú llegues sola a la casa, como para que entiendas la lección. Entonces, aquí son cosas que el abusador hace para recordarte que tú no puedes hacer lo que tú quieres, que tú tienes que hacer lo que él quiere. Y si él está dispuesto a hacerte daño físico, esa es una de las cosas más elevadas que él puede hacer, porque obviamente, como ya lo veíamos, y que incluso aquí en el violentómetro se va a ir en la parte morada, o sea, el último paso es asesinar. Entonces, por eso es bien importante esta plática, es bien importante que no la pasen de largo, incluso si ustedes no han vivido violencia doméstica, porque ustedes pueden conocer a alguien que la está viviendo y que si no prestamos atención nos podemos ir bien rápido a la última parte, que puede ser muy peligroso. Entonces, bueno, aparte del abuso físico, tenemos el control coercitivo. Y el control coercitivo sería como el que está en el centro de todos los otros tipos de abuso. Esta utiliza sobre todo abuso psicológico y abuso emocional, y lo voy a volver a decir, continuo. Y cuando digo continuo, de verdad es continuo, o sea, todo el tiempo te lo están recordando, todo el tiempo están haciendo algo para quitarte tu idea de tú misma. Se basa en el control, la manipulación y la opresión, y la idea es que quieren que tengas miedo, eso es todo. O sea, si tú tienes miedo, no vas a hablar, si tú tienes miedo, no los vas a reportar, si tú tienes miedo, no les vas a hacer nada, y entonces ellos pueden continuar como si nada hubiera pasado. Además, lo que quieren es restringirte, y eso, bueno, restringir tu comportamiento, y esto lo van a usar diferentes técnicas, y limita los derechos humanos. El punto es que te limita tu libertad, y a lo mejor tú podrás decir, bueno, pero no la tienen encerrada, a lo mejor que la tengan encerrada o que me tengan encerrado, eso es bien obvio, pero el hecho de que te limiten la libertad puede ser justamente eso, que por ejemplo, que ni siquiera te dejen hablar con tu familia. Eso es aislarte, eso es limitar tu libertad. Algunas estrategias, bueno, pues las cuentas compartidas, que se pasen el password. Ya ven que es bien común que a veces están empezando las relaciones y es como que, a ver, pásame tu cuenta para ver qué tienes. Eso a veces es común al principio, así que hay que prestar atención. Eso, tú tienes derecho a tener tu privacidad y tu novio, tu esposo, tu pareja tiene derecho a mantener su privacidad. Es bastante mala idea que llegue a este punto donde pueda verse todo, porque sobre todo en una relación, para empezar, en una relación saludable, no lo necesitas saber porque tú confías en la otra persona. Pero en una relación no saludable, tú necesitas ver. ¿Ok? Entonces, si la persona necesita ver, necesita pruebas porque no confía en ti, otra vez, no es de ahí. O sea, y mejor que lo veamos desde el principio, porque conforme vamos avanzando en la relación, se va haciendo más difícil ver esto. Otra cosa es que si, por ejemplo, se van a vivir juntos, bueno, pues elige vivir, el abusador, obviamente, elige vivir en zonas alejadas a la familia o a las amistades.
¿Por qué? Porque pues vas a estar sola, solamente por eso. Controlar las llamadas telefónicas. Ahí hay algo bien importante. Nosotros como extranjeros, como personas viviendo en otro país, muchos de nosotros no vivimos con nuestras familias. Muchos de nuestras familias están pues en México, ¿verdad? O en otra parte del mundo. Y usamos el celular. El celular es la manera en que estamos conectados. El celular es la manera en que no estamos aislados de la gente que nos quiere y que nos rodea, ¿no? Pero imagínense la importancia de lo que es el celular para nosotros ahora, que si el abusador dice, ok, no puedes hablar con esta persona, ahí se quedó. O sea, ahora sí que estamos solos. Ni siquiera tu mamá, a lo mejor que viva en la misma cuadra y que pueda venir por ti y preguntarte por qué no ha salido. ¿Ok? A lo mejor es como, bueno, pues estamos lejos, está ocupada, eso es todo, y ni quien se entere que algo está pasando aquí al otro lado del mundo contigo. Convencerte que tu familia y amigos te odian y no quieren hablarte. Leía en uno de los artículos que, por ejemplo, el chico le mandaba mensajes a los amigos de la pareja diciéndoles que la chica los odiaba y que ya no los quería volver a ver nunca más. Y entonces, pues, los amigos creyeron y los amigos se alejaron de la chica. Y entonces, hagan de cuenta que con esto los aleja completamente. Y aparte, él usa también de tus amigos no te quieren porque no vienen y te ven, porque no te hablan, porque no te preguntan cómo están. Y estás sola. Estás sola a la merced de lo que él te haga creer. Algunas otras estrategias de control coercivo es rastrearte, como ya lo veíamos. Hay sistemas donde pueden rastrear tu carro, donde rastrean tu teléfono, entonces dependiendo también del tipo de abuso y dependiendo de la, pues sí, ¿no? Como del nivel nocivo que haya, esto, o sea, tranquilamente a estas alturas, si nos piden, pásame tu localización, ya con eso tenemos, o sea, saben dónde estamos, o mándame fotos para saber que sí es cierto dónde estás y que no me estás mintiendo. Controlar aspectos de tu salud, a veces el abusador te dice a qué horas dormirte, a qué horas despertarte, qué sí comer, qué no comer, si puedes ir al doctor, si no puedes ir al doctor. Un ejemplo bastante, más o menos como que pasa con regularidad con las mujeres es que si está con un abusador hombre, no los deja ir con el ginecólogo, por ejemplo. Porque cómo es posible que otra persona va a verlas y no sus esposos. Y entonces ella no puede ir al ginecólogo, ella no puede ir a recurrir a esta ayuda de salud, ¿verdad? El humillarte, el hacerte sentir mal, el hacerte sentir menos continuamente, limitar el acceso al dinero, porque ya lo hablábamos, el dinero es una manera en que tú puedes ser independiente. Si algo no te gusta, pues te vas. Pero si ya no tienes trabajo y aparte él te da el dinero y ya no te quiere dar dinero, pues ¿a dónde corres, no? Y usar la intimidad como medio de control. Lo vamos a hablar más adelante, pero también es justamente el cómo te manipulan para que tú hagas algo que está fuera de tus principios o que tú no quieres hacer, pero que lo tienes que hacer porque tienes miedo a lo que pueda pasar, ¿ok? Entonces, es bien importante esto porque el control coercitivo es considerado un delito también. Así, en algunos países, no en todos los países, si tú tienes o eres víctima de violencia física y sexual, de alguna manera, lo voy a poner entre comillas, es más fácil que tú puedas hacer el reporte y te crean. Pero, por ejemplo, aquí en Irlanda, si está pasando este tipo de violencia de control coercitivo, tú puedes pedir ayuda porque eso es un delito y no necesitas una prueba como, bueno, vengo golpeada o me hicieron esto, ¿ok? Entonces, importantísimo. Aquí el punto es que esto que está pasando te hace creer que tu vida está en peligro. Y si eso ha pasado más de 2 veces, tú puedes pedir apoyo. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Abuso emocional. El abuso emocional es con la finalidad de destrozar la autoestima. Es con la finalidad de hacerte sentir menos, de que no creas en ti. Este es como el corazón de nosotros. Si nosotros no estamos bien en nuestro interior, pueden hacer y deshacer lo que quieran. Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Y aquí, ojo, el abusador sabe lo que está haciendo. El abusador no es como que, ay, se me chispoteó, ¿verdad? Hoy la traté mal. No, esto pasa y lo hace conscientemente. Te critica, te amenaza, te ignora. Por ejemplo, el ser indiferente, el hacer esta ley del hielo,
puede ser algo que tú digas, bueno, pues no me habló, no me pegó, no me hizo nada malo. Pero imagínense que si no me está hablando es porque quiere que yo entienda que yo hice algo mal, y hasta que yo no lo entienda o yo no se lo diga, entonces él va como a levantarme ese castigo. O sea, aquí lo que hay es, me está castigando por no hacer las cosas como él quiere. Y aquí eso es lo que menciono de, es como prácticamente tienes que dejar de ser tú para que tenga efecto, para que lo hagas feliz. Y si tú tienes que dejar de ser tú para hacer feliz a alguien, es obvio que esa relación no es saludable. Aislarte, como ya lo mencionábamos, sobre todo de la familia, de tu entorno. El bullying, obviamente, el criticarte, el hacerte creer que no vales, el hacerte creer que nadie más te va a querer, el hacerte creer que él es el único que está ahí para ti. El gaslighting, en esta cuestión no valida lo que te está pasando, es como que no, o sea, es que tú exageras, es que ni estaba tan doloroso lo que te hice, o es que para qué lloras. Entonces vuelvo al punto donde tanto está pasando, tanto te lo están diciendo, que terminas convenciéndote de que a lo mejor tú estás loca y él está bien. O sea, si ya te estás preguntando también de tu estado mental, si tú te estás preguntando, ¿será cierto esto o no? Eso es una característica que no hay que pasar de lado. O sea, si tú te estás preguntando si estás loco o no, porque como que piensas una cosa, pero tu pareja te dice otra, pide al menos una segunda opinión, ¿no? O sea, pide otra opinión para que puedas poner las cosas en perspectiva. Y el condicionar el amor y el apoyo. Si haces lo que quiero, pues te quiero, te abrazo, te trato con amor, pero si no, te castigo, te pego, te hago sentir mal. El abuso verbal, eso es otra forma de violencia y es usar las palabras. Acuérdense que aquí estamos hablando de tipos de abuso en donde no va a haber una marca, pero la marca va a ser interna y a veces esa marca es peor, ¿verdad? A veces esa marca sí es para toda la vida. Entonces, una de las formas que se usan es, se critica de manera destructiva, o sea, es hacerte creer que tú no eres importante, que tú no vales, que tú no eres nada. Perdón, es despectivo, se burla de ti, hace acusaciones, te insulta, te grita y te amenaza. O sea, aquí es todo su poder para usar las palabras. Nosotros podemos usar las palabras para hacer bien o para construir o para destruir. Bueno, el abusador los usa para destruir tu autoestima. Y esto puede pasar enfrente de otras personas o puede pasar solamente en casa. Ahí está. El abuso económico o financiero, aquí va desde algo tan simple como te prohíbe que tengas una educación, te prohíbe, o puede ser que te lo maneje más bonito, ¿no? Tú no necesitas estudiar, yo te voy a mantener. Entonces, aquí no se dejen guiar por lo bonito que se vea o no, déjense guiar por cómo se sienten ustedes con esa persona. Otra manera es, bueno, pues exigir saber dónde te has gastado el dinero también, el saber exactamente todo porque él no confía en ti. Tomar tu salario, que es una cosa más obvia, ¿verdad? Que tú trabajas y tú tienes que darle todo tu dinero a él. ¿Por qué? Porque para dejarte sin la posibilidad de independizarte. Si tú necesitas cosas para tus hijos, bueno, tú tienes que pedirle y a veces viene en manera de manipulación y es, bueno, necesitas hacer esto y entonces te doy el dinero para lo que se necesite. Y tomar préstamos o créditos a tu nombre, eso también es algo, usar tu nombre para hacer alguna cuestión legal que tú no quieres, tú no dirías que sí normalmente, pero como estás bajo ese miedo, lo llevas a cabo. El abuso sexual. El abuso sexual es, pienso yo, que uno de los importantes porque solemos pensar que el abuso sexual es una violación. Y obviamente sí, es una violación, esa es una de las situaciones que puede pasar, pero puede haber otras cosas como el toque no deseado. Si aquí una palabra clave es consentimiento. O sea, tú tienes que consentir, o sea, decir que sí quieres enrolarte como en alguna actividad sexual. Si dices que no y como quiera pasa, entonces hay abuso sexual. Ahora, va a haber personas que digan, es que yo dije que sí, pero dije que sí porque me daba miedo si decía que no. Eso es abuso sexual. Si tú estás diciendo que sí por miedo, eso
para entrar en alguna actividad sexual, ahí hay abuso sexual. Entonces, por ejemplo, tenemos el toque no deseado, o sea, yo no quiero hacer nada, pero mi pareja me está tocando. Y ahí puede ser que incluya con ropa o sin ropa, que son cosas que a lo mejor pueden pasar y que podemos pasar tan desapercibido porque pues es mi esposo. O sea, como que pues sí, es el deber de una esposa. A eso es a lo que voy con las ideas culturales o religiosas a veces, ¿no? Que cómo las usamos para llevar a cabo algo que no es bueno. La expectativa de sexo después de haber habido violencia doméstica, violencia física, mientras estás dormido o cuando no estás bien. O sea, la expectativa de cuando ellos quieren enrolarse en una actividad sexual, tú no puedes decir que no. Negar el uso de métodos anticonceptivos por la razón que sea, pero que no se cuiden o que no te permitan cuidarse, eso también es abuso sexual. Negarse a tener sexo a manera de castigo, que era lo que veíamos, se niega porque es una manera de castigo y lo está usando como moneda porque la próxima vez tú vas a hacer lo que ellos quieran. Y obligar a alguien a ver o a participar en actividades sexuales en contra de su voluntad. Incluso, por ejemplo, el hecho de que hablen de que te hagan ver pornografía o que te hablen de manera sexual o que expliquen, no sé, una película pornográfica con muchos detalles y tú no quieres escuchar, pero lo tienes que escuchar porque, bueno, al menos así no me hace otra cosa, eso es abuso sexual. Otra de las cosas también puede ser las imágenes que se toman, por ejemplo, a veces como que se hagan videos o que se tomen fotos durante el acto sexual o en una actividad sexual, eso, y que luego las viralicen sin tu consentimiento, eso es abuso sexual. Incluso ha pasado casos donde es un cuerpo desnudo y ponen tu cara, o sea, ni siquiera eres tú, pero tu cara está ahí, eso también es abuso sexual. Entonces, para que no nos dejemos ir con la idea de que, bueno, violación es lo único, hay un montón de otras cosas y hay que prestar atención porque esas cosas parecen mínimas, pero si suceden, otra vez volvemos a lo mismo, corremos el riesgo de que se escalen. Y el abuso espiritual. El abuso espiritual es pues las creencias que tú puedes llegar a tener y los valores, los principios, todo lo que tú consideras como que, bueno, pues esto soy yo y que tú tienes que ir en tu contra para que él no se ponga mal, para que él no te haga daño. Y una manera es que, bueno, te evite que practiques, no sé, que no te permita ir a tu iglesia, que no te permita tu tiempo para leer la Biblia, para hacer oración, que no te permita hacer esto, insultarte por tus creencias, que te haga sentir mal, que te haga sentir que eso no es correcto, utilizar las enseñanzas religiosas como excusa para la violencia, como lo que hablábamos al principio es que como la Biblia dice, por ejemplo, que el hombre tiene que estar con la mujer, entonces tú no me puedes dejar y si me dejas es un pecado, por ejemplo. O sea, utilizarlo o manipularlo de una manera que, bueno, que no te queda de otra más que decir, bueno, esto suena lógico, ¿verdad? Y obligar a alguien a hacer cosas en contra de sus creencias. O sea, otra vez vuelvo al punto, si tú estás haciendo cosas que no son tú, pero necesitas hacerlas para que no te hagan daño, ahí hay violencia, ¿ok? En el abuso digital, aquí tenemos algunas ideas de qué puede ser abuso digital. Obviamente es utilizar la tecnología en contra para acecharnos, para hacernos sentir vergüenza. En esta entra el ejemplo que les mencionaba de las fotos, por ejemplo, que se hacen virales. Otra cosa es que se utiliza el móvil, por ejemplo, queremos leer qué es lo que escriben, queremos saber qué es lo que están compartiendo, con quién habla, con quién no habla, le decimos que elimine a personas. Recuerdo alguna vez, alguna amiga me comentaba, mi novio me pidió que borrara a todos los hombres y entonces yo le pedí que borrara a todas las mujeres. Y así era su acuerdo, ¿verdad? Y bueno, eso era en la etapa de noviazgo, ya no sé la verdad qué pasó con ellos, pero a lo que voy es, bueno, son cositas que empiezan a construirse desde algo muy pequeñito, ¿no? Obligar a la pareja a mandar imágenes íntimas, por ejemplo, la pareja puede mandar, otra vez voy a lo mismo, puede ser que las mandes, pero las estás mandando porque tienes miedo, entonces ahí hay otro tipo de abuso, ¿no? Obligar a que la pareja muestre los mensajes,
Mostrar enfado por no tener siempre una respuesta inmediata, eso es otra cosa que pasa luego muy seguido. Si no me contestan rápido, ¿qué estabas haciendo? A ver, mándame foto para estar segura de que estás donde tú dijiste que estabas, ¿ok? Y vuelvo al punto donde como extranjeros pues necesitamos nuestro celular para comunicarnos pues muchas veces con nuestra familia. Entonces el que tengan ese poder de controlar nuestras redes sociales es súper importante, porque es la manera en que ellos pueden aislarnos completamente de la gente que nos quiere y que nos puede apoyar. Y bueno, pues de acuerdo a Women's Aid, el 41% de las mujeres maltratadas sufren seguimiento o acoso por medios electrónicos. Una cosa que se me pasó decir es que esto no solo es de novia y novio, puede ser que sí, puede ser de esposo a esposa, puede ser de pareja a pareja y puede ser también de exnovia a exnovio o viceversa, ¿verdad? O sea, puede ser que los exes todavía entren en este rango, ¿ok? O sea que si es tu ex, pero estás pasando algo por esto, o sea, sigue siendo violencia doméstica. Y que probablemente terminaron la relación por algo parecido, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hay de los niños? Es bien común que digamos que los niños están chiquitos, no se dan cuenta, ¿verdad? Pero la realidad es que los niños sí se dan cuenta. O sea, son seres humanos también. Y ellos perciben y ellos escuchan. Y los estudios demuestran que los niños que han crecido en hogares con violencia doméstica tienen 15 veces más probabilidades de ser agredidos física y sexualmente. Entonces, más o menos, ya cuando estamos grandes, todos tenemos una noción si en tu casa había violencia doméstica o no. Así que algo que te puede servir contestar por si sigue habiendo dudas de ¿será que estoy o no estoy? Es, ¿será que en tu familia experimentaste violencia doméstica antes? Y si la respuesta es sí, las probabilidades es que de alguna manera para ti eso sea normal, que de alguna manera tú sepas cómo comunicarte con el abusador, porque lo aprendiste de tu mamá, de tu hermana, lo que quieras, ¿no? Y si es así, bueno, ese es como un criterio que no todos tienen que tener, pero que si lo tienes, las probabilidades han sido altas. Y si tienes dudas, si tú estás en una relación de violencia, las probabilidades es que la respuesta sea afirmativa. Entonces, bueno, pues en este caso, ya también lo mencionábamos, es importante acudir si descubres que estás siendo víctima de violencia, es importante que acudas, que lo reportes, porque eso te va a dar el estatus como el padre que fue a pedir apoyo, que está siendo abusado, y eso te va a poner en una mejor posición o postura para cuando se tengan que hacer argumentos ya legales o se tenga que trabajar acerca de la custodia, etcétera, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos claros. ¿Todos bien? ¿Nada break? ¿Suficiente información? Ok. ¿No tenemos dudas en el internet, en el Facebook? ¿Todo bien? Ok. Bueno, aquí les voy a pedir algo a tanto ustedes, los que están presentes, como los que están viéndonos en línea, en vivo, y los que nos van a ver más tardecito. Aquí yo voy a mencionar cuáles son las 6 barreras acorde a las minorías étnicas encuestadas aquí en Irlanda que hacen posible que uno no pida ayuda cuando está en una relación abusiva. Y a mí me gustaría saber acerca de nosotros, los mexicanos viviendo acá en Irlanda, bueno, cuáles, de acuerdo a ustedes, cuáles serían esas barreras. Eso es importante, me gustaría que lo compartieran porque eso nos da la posibilidad de apoyarlos de manera más específica aquí con la ventanilla de salud. Bueno, el idioma. Aquí estamos en un país donde no hablan español, hablan inglés, y eso es algo típico. Como yo no tengo el suficiente vocabulario para poder expresar lo que me está pasando, pues es que no me van a entender. Y entonces no hablo. Bien importante que sepamos, aquí en Irlanda, si tú vas y pides ayuda a la policía o hablas a algún servicio, tú puedes pedir un traductor. Tú puedes pedir que haya una persona que traduzca lo que tú estás diciendo. Esa es parte de tu derecho. Tranquilamente tú puedes ir, tú quieres decir que quieres reportar un caso de violencia doméstica, pero que tú necesitas a alguien que te traduzca, si es que no te sientes seguro con el idioma inglés, ¿ok? Pero obviamente que si no lo hablamos, pues la probabilidad es que a lo mejor voy a dudarle más. Ahora, la otra es que no sabemos a dónde acudir. Justamente porque pues pensamos que si no está pasando algo muy grave,
entonces igual no está pasando nada. Es como para ir al doctor, ¿verdad? Casi creo necesitamos estar muriéndonos para poder hacer la cita, pero si estamos bien, una cosa de chequeo, probablemente no la hacemos. Entonces, aquí es, bueno, saber que contamos con diferentes servicios que nos apoyan y que nosotros podemos pedir esa ayuda. La otra es, bueno, que tenemos vergüenza o la estigma de ser rechazado. Por ejemplo, aquí las personas, se hizo la encuesta a personas migrantes, a personas refugiadas y a personas que han pedido asilo. Y las personas mencionaban que, bueno, pues vienen de otra cultura, vienen de otra comunidad, o sea, en sí ellos ya se sienten raros o diferentes. Y entonces el hecho de decir que están siendo abusados es como agregarle un extra a eso raro que ellos se saben o que se sienten. Y entonces con tal de no sentirse peor, pues no lo hablan. Miedo al racismo o al prejuicio. Pues precisamente aquí también, como venimos de otra cultura, venimos de otro país, bueno, es que a lo mejor los mexicanos así son, ¿verdad? O es que a lo mejor los de Ucrania son de esta manera. Y tenemos miedo a que nos juzguen, entonces mejor no hablamos. ¿Sí? Ajá. Uh-huh. Entonces, y luego yo creo que también falta un poco el tema de la vivienda, porque Sí. piensas que si sales de tu casa, ¿dónde vas a vivir? Si Claro. esa persona es tu pareja, Claro. pues te vas a quedar en la calle. Claro, sí. Aquí eso lo podríamos ver, a lo mejor, digo, si lo tratamos de poner aquí, lo podríamos poner como en la parte, a lo mejor de la parte financiera, porque, no sé, estamos, comparto un cuarto, comparto una casa con alguien que es de aquí y entonces él se encarga de la renta o él es el dueño de la casa y obviamente me puede correr en el momento que quiera, ¿verdad? Pero sí es muy interesante el punto de la vivienda, ahorita sobre todo en la etapa en que estamos viviendo aquí, a lo mejor le podemos dedicar otro tema específico ya a ese detalle. Y definitivamente el COVID, el lockdown en el que estuvimos, definitivamente potenció el abuso doméstico, pero ojo, no porque no había y ahora lo había, o sea, no fue el hecho de que nos aislaran, sino fue el hecho de que nos aislaron y fuimos capaces de darnos cuenta más rápido porque la violencia escaló más rápido, porque a lo mejor sin el aislamiento hubiéramos seguido como que entre afuera y adentro, pero estando en la casa, bueno, pues simplemente la violencia escaló a tal punto que llegamos a los golpes. Y como ya llegamos a los golpes, rápidamente me di cuenta de, ok, esto está mal, me tengo que ir. Pero si no hubiera pasado el COVID, a lo mejor en una de esas y esas relaciones se hubieran siguiendo con violencia doméstica, pero se hubieran como que alargado un poco más. Pero muchas gracias. Y bueno, pues el problema de estatus migratorio, como ya lo vimos, el hecho de que puedan estar con parejas que son nacionales y que ustedes necesiten un tipo de visa especial y que bueno, por ese mismo miedo o falta de conocimiento de como los derechos que tengo, a pesar de no ser de ese país, pero tengo derechos porque estoy aquí, bueno, eso es una cosa que nos impide dejar a veces esa relación de violencia y cuestiones religiosas o culturales, como por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida y si me divorcio, ¿qué van a decir de mí? Entonces, no me voy a divorciar, ¿no? Digo, por dar un ejemplo. Bueno, ¿vamos quedando claros? Ahora, esta pregunta ya la mencionaba al principio y es que la he escuchado tantas veces y yo la verdad también me la llegué a hacer muchas veces y es, ¿por qué no lo dejas? O sea, si es tan obvio, ¿verdad? Ya vimos que tan obvio a veces no es, pero algunas cuantas razones que nos pueden servir para ser más empático con alguien que lo está viviendo o incluso con nosotros mismos es que bueno, puede haber mucho sentimiento de culpa, me siento mal porque ya me hicieron creer que yo soy la razón, esto me pasa por mí. Entonces, pues no lo quiero dejar porque yo lo creé, yo lo causé. Otra es que sigo enamorada de mi pareja. ¿Por qué? Porque se acuerdan de las fases, de la tensión, de la crisis y de la luna de miel. Bueno, pues en esa luna de miel es como
en psicología lo llamamos reforzamiento intermitente. ¿Se acuerdan de las maquinitas que había donde tú ponías moneditas y podías ganar de vez en cuando? ¿Sí? Que me ponías 1 peso, 2 pesos, 3 pesos y de repente ganabas 20 pesos. Pero no siempre, ¿sí se acuerdan de esas? Pero no siempre. Pero el hecho de que alguna vez ganabas te hacía gastarte 100 pesos, ¿verdad? Entonces, con la pareja en este ciclo es lo mismo. Sé que va a llegar un momento donde otra vez me voy a sentir amada y querida. No sé cuándo, entonces me tengo que seguir quedando para que llegue ese momento, ¿no? Pero obviamente el que llegue ese momento significa que me voy a tener que quedar en las otras etapas. Ahora, miedo a que no le crean, eso es súper importante. Han perdido tanto la creencia en ellas mismas que ¿quién les va a creer? Y aparte el abusador les dice constantemente que nadie les va a creer, ¿no? Entonces, esto es algo, y peor todavía, si no tenemos una huella física, todavía peor, ¿verdad? Es como que nadie me va a creer. Ahora, amigos en común, esta es otra. Como tenemos amigos en común, es bien difícil que yo pueda hablarlo con alguien, y si ya me alejaron de todos y solamente me quedan ellos, pues me voy a quedar peor de sola. Miedo a perder a los hijos, como ya lo mencionábamos. Miedo a que nadie me quiera. No saber con quién hablar sobre la situación, como ya lo mencionábamos, qué tipos de apoyos se pueden buscar. Disfrutar los momentos en los que estamos bien, aunque sean de vez en cuando. Preocuparse de dónde vivirá, hablando ahorita de la vivienda. La otra es que también pues no quieren causar problemas y que estén preocupadas por su economía. Por ejemplo, de la vivienda y de la economía, pues tienen que ver con que probablemente ya no dependen de ella, sino dependen del abusador. Y entonces al momento de dejarlo, ¿qué significa eso para mi vida, ¿no? Y está bien que lo piensen, está bien que lo analicen, porque obviamente es parte de esto, pero eso no tendría o no debería de ser un stop para que ustedes busquen ayuda. Ahora, así ya más específico aquí, por ejemplo, si están viviendo en Irlanda y tu situación migratoria depende de tu pareja, ya sea que viven juntos o ya sean que estén casados, aquí en Irlanda, bueno, se puede denunciar la violencia doméstica y no tienes que permanecer en esa relación abusiva. Tú puedes solicitar una residencia independiente sobre la base de que has sido víctima de violencia doméstica y se te va a dar el apoyo. Así que no, pues bueno, la idea es que no se sientan con la necesidad de callarse por el miedo al estatus migratorio, sino que, y para las parejas que están siendo abusadas y que les dicen que las van a denunciar, que las van a deportar, que van a avisar a la policía que están aquí ilegales, etcétera. Aún así, aún y cuando incluso no estés de manera legal, tú puedes pedir ayuda a los servicios, porque es necesario que sepan que algo malo está pasando y que te puedan dar digamos, la guía de qué es lo que tienes que hacer, ¿ok? Así que esto no debería de ser para nada algo que te detenga. Obviamente sé que es importante y que si uno está en una situación migratoria no adecuada puede dar miedo, pero no tiene por qué ser un alto, porque se te va a ayudar de todas maneras. Bueno, pues apoyos. Los apoyos están tanto para las mujeres como para hombres, y ya sea que sea violencia física o control coercitivo. Y aquí, por ejemplo, tenemos servicios de apoyo de abuso doméstico. Ahorita vamos a poner una diapositiva. Pero, por ejemplo, si ustedes, aquí quiero mencionar, por ejemplo, a las que hablan español o algún otro idioma y que no hablen muy bien en inglés y que no sepan cómo hacerle, si ustedes buscan la página Women Aid, Women Aid, ustedes pueden buscar un traductor allí y pueden pedir hablar con alguien en el idioma de ustedes. Creo que esa es la única página dentro de las organizaciones de aquí de Irlanda que te pueden dar ese servicio como instantáneamente, y si lo pides desde otro servicio, tú puedes como quiera pedir que quieres un traductor. Los servicios de apoyo son personas profesionales que te van a escuchar y que te van a ayudar a saber si estás pasando efectivamente por una relación de violencia o no. Así que si no estás seguro, si no estás seguro, como quiera marca, y lo que va a pasar es que te van a decir, no señorita o señorito, ¿verdad? Todo está bien.
y ya te puedes estar tranquilo. Pero si sí resulta que sí, te van a decir cuáles pasos seguir. Así que lo primero que sería es que pidas ayuda en un servicio de apoyo contra la violencia doméstica. Ahora, si ya estás en riesgo, lo que ofrecen estas organizaciones son refugios, porque si tú necesitas salirte de tu casa, bueno, las probabilidades son de que te vas a ir con alguien cercano, algún familiar, algún amigo que probablemente tu pareja ya conoce, que te van a ir a buscar allí. Entonces los refugios son como lugares especiales donde te puedes quedar por alguna cierta cantidad de días mientras tu estado, tu proceso se estabiliza y se checa qué es lo que se tiene que hacer. Otra opción es la Garda, que sería la policía. En la policía pasa lo mismo. Tú puedes ser que directamente vayas de tu casa a la Garda y que digas que quieres reportar un caso de violencia doméstica. Incluso tú puedes pedir, si quieres hablar con un policía hombre o con una policía mujer, eso también lo puedes pedir, y puedes pedir lo mismo que ocupas o quieres que se te asista por medio de un traductor. La Corte, el Tribunal de Derecho de Familia sería otra de las opciones. Obviamente aquí ya estamos hablando de cuando ya esto está de manera legal, y bueno, efectivamente pues en la Embajada de México aquí ustedes pueden pedir ayuda. Ok, ahora es, ¿qué evitar? Por favor, de aquí en adelante, ya después de lo que hemos visto, hay que evitar preguntar, ¿por qué no te vas? Porque la verdad es que si nos contestan, hay muchas razones de por qué no se van. Una mejor pregunta es, ¿qué pasaría si te vas? Porque no es que, ¿por qué no te vas? No contesta la pregunta, pero pues sí, porque ya me amenazó de que me va a quitar a mis hijos, por ejemplo. Entonces, si te dicen que te van a quitar a tus hijos, bueno, suena una razón muy obvia y muy lógica de por qué no te quieres ir. Pero bueno, es justamente ahí el qué pasaría si tú haces esto, donde podemos dar ayuda y donde los servicios especiales de violencia doméstica te pueden ayudar a guiarte sobre qué sí hacer y qué no hacer. Ahora, no minimices sus experiencias, o sea, ya la han minimizado demasiado, ya no confía en sí misma, entonces lo que dice es cierto, simplemente es eso, creerlo. Evitar hacer comentarios negativos sobre el abusador, porque acuérdense que a pesar de que la relación sea abusiva, probablemente hay una emoción de por medio, ¿verdad? Así que si tú hablas mal del abusador, se puede malinterpretar y a lo mejor ya no le va a dar confianza a esa persona a hablarte acerca de la situación. Ofrecerse como voluntario para hablar con el abusador a nombre de la víctima, jamás. Eso sí es un no rotundo. Jamás se intenta hacer como los héroes hablando con el abusador, porque lo único que van a hacer es se van a poner en riesgo ustedes y van a poner en riesgo a la víctima. Aquí es simplemente escuchar y evitar decirle qué hacer, porque nosotros no somos los expertos, pero sí podemos recordarles que hay servicios que las van a apoyar. Yo solamente me gustaría añadir que en estos momentos el tema de las redes sociales es importante. Entonces, si alguien recibe un mensaje, puede ser en el WhatsApp o incluso por tu, no sé, sobre todo por quizás mantener una copia, porque a lo mejor luego la persona esta lo borra, ¿no? Imagínate si te mandan un mensaje, luego te lo pueden borrar. Entonces, supongo que a lo mejor pues mantener copias de esos mensajes, porque esos mensajes también son importantes. Entonces, a veces pues quieres el mensaje, te lo mandan o bloqueas a la persona, porque no quieres recibir más de ella, pero no sé, tener una copia de la pantalla, como el screenshot, ¿no? Si tienes que luego, pues si es una orden de alejamiento o alguna cosa, necesitarás quizás esos mensajes, ¿no? No sé, si lo tienes que enseñar, pues si te han enviado algún mensaje, que luego pues, que tengas una copia, pero a lo mejor luego sabes que en el WhatsApp te lo pueden borrar. Entonces cuando ya lo ves ya lo borraron, ¿no? Pero ahí dices tú como amiga de, No, o como decía que para una la víctima. sería, o sea que para tener una copia de ese mensaje, porque esos mensajes luego a lo mejor lo borran o sabes, cuando estás en Facebook te lo pueden. Claro. Hay una forma de lo mandas y luego lo borras. Entonces, pues a lo mejor hacer una copia, el screenshot y así ya lo tienes. Entonces, si luego lo borras, pues ya tenías la copia.
De hecho, alguna de las recomendaciones que se pueden hacer es que escriban un diario de lo que está sucediendo. Obviamente depende mucho del momento de la relación en la que estén, ¿verdad? Porque si a lo mejor de plano no tienes un lugar donde puedes esconder un diario, bueno, va a estar complicado, pero sí es posible que escribas lo que está pasando a detalle, porque eventualmente eso te puede servir a ti como prueba. Y otra cosa es que es mejor que hagas llamadas a que se utilicen, por ejemplo, los medios por ejemplo, el email o incluso los chats, porque esa información se puede quedar grabada en la computadora y fácil se puede acceder a eso, incluso si lo borramos, ¿no? También depende de las habilidades del abusador, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que han pasado, y entonces a lo mejor en lugar de mandar un correo o un mensaje, es mejor hacer una llamada directa. Y por eso mismo, bueno, pues los lugares donde uno puede pedir ayuda, uno puede marcar y se le da el soporte por medio de llamada. Ok, ahora, ya casi ahora sí para terminar, ¿qué puedes hacer para ayudar? O sea, si tú no estás en ese lugar, pero tú conoces a alguien, bueno, pues escucha, eso es todo, no necesitas hacer algo más que escuchar, porque al momento en que le escuches y le creas a la víctima, o sea, eso va a cambiar el rol que ella ha estado viviendo, donde no se le valida lo que dice, y eso va a causar que pueda confiar en ti, y entre más confianza tiene en ti, lo que tú dices, pues lo va a creer más, ¿ok? Y entonces a lo mejor, obviamente tú no vas a solucionar el problema, pero tú le puedes decir, oye, mira, si marcas, por ejemplo, a la embajada, te van a prestar apoyo, y como la has escuchado, como ya fuiste empático con la víctima, te va a creer y a lo mejor va a decir, ok, venga, vamos a marcar, ¿ok? No asumir que solo fue un incidente, lo que ya mencionaba, es un patrón, o sea, ha pasado consistentemente por a lo mejor años, puede ser meses, ¿no? Entonces, una mujer puede ser agredida 35 veces antes de pedir ayuda. O sea, para cuando te pide ayuda, probablemente ya 35 veces más, algo ya le pasó, y podría intentar irse hasta 7 veces antes de estar libre. O sea, ahora sí que cuando hablamos es por algo. O sea, no hay que tomarlo a la ligera. Ser empático y sugerir, como ya lo mencioné, que se hable con un trabajador de un servicio especializado, porque nosotros podemos tener una mejor noción, por ejemplo, ahorita, si ya vieron pero aún así no somos los expertos y necesitamos que estas personas que están siendo víctimas, bueno, vayan a lugares especializados donde se les pueda decir todo lo que necesitan hacer. Muchas mujeres van a minimizar su experiencia y van a sentir que tienen que proteger al abusador, y se pueden sentir avergonzadas o preocupadas, obviamente por todo el bagaje que ya traen detrás, pero bueno, hay que aceptarlo y simplemente hay que asegurarles que no vamos a romper su confianza, ¿no? Y esto que decía de nunca intentar hablar con el abusador para salvarla o para tratar de defenderla, porque esto no funciona bien. Y bueno, pues quiero dar las gracias a Ofali Domestic Violence Services Supports, porque ellos son parte del entrenamiento ahorita que nosotros estamos escuchando. Ellos se dedican a hablar con personas de diferentes comunidades, de diferentes lugares, para tratar de llegar el mensaje de que aquí en Irlanda se tiene espacio para poder denunciar a este tipo de conductas. Aquí tenemos también otras líneas y números de teléfono y correos donde podemos pedir apoyo, y obviamente en la Embajada de México nosotros podemos llamar a los teléfonos de emergencia, pedir una pizza y dar la dirección, y la embajada va a saber que estamos en problemas y que necesitamos apoyo, obviamente en cuestión a violencia doméstica. ¿Dudas o comentarios? Está en ese caso, fuera una amiga tuya, por ejemplo, y ella no dice nada, ¿cómo puedes tú introducirte para ayudar? ¿Qué harías tú? Tú puedes, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si tú le hablas de frente y le dices, oye, esto es abuso, no te van a hacer caso. O sea, al contrario, se van a alejar porque ya lo vieron. O sea, alguien más ya los vio. Así que aquí lo que se recomienda es simplemente estar presente. O sea, es como de, si quieres hablar conmigo, aquí estoy para escucharte.
y recordarle que estás ahí para escucharla. Incluso, por ejemplo, si yo ya tomé la decisión de hablar a un servicio de soporte de violencia doméstica, ellos no te obligan a tomar ninguna decisión. O sea, si tú dices, oye, es que estoy pasando esto, pero no sé qué hacer y no quiero reportarlo, ellos te dan información de, ok, ¿qué puedes hacer por el momento? Y obviamente esperando que tú vas a volver a pedir ayuda. Ellos no pueden tampoco como exigirte o obligarte a que tú lo denuncies, por ejemplo. Pero algo que se puede hacer es hacerle sentir y saber que estás ahí para escucharla y que en el momento que esté dispuesta a hablar, pues que tú vas a estar ahí de apoyo. En vez de confrontar, porque normalmente cuando se confronta, corren. Sí. Una cosa, yo no sé, yo no tengo hijos, pero sé que aquí en Irlanda el tema de TUSLA es muy Sí. importante, porque por ejemplo la agencia de TUSLA, que entiendo que es del gobierno, Sí. protege mucho a los niños. Entonces, para una situación esta es complicado, Sí. porque, como le digo, yo no sé en mi caso personal, pero sí que sé de casos que a lo mejor, pues si hay un niño o una niña de por medio y hay una situación así, no sé si eso también puede afectar a la custodia del niño, porque claro, si ven una situación complicada, tanto de la madre, del padre, a lo mejor llega la agencia y dice, mira, no hay una situación como para... Bueno, normalmente yo entiendo que cuando hay una situación así, la madre se queda con los niños, pero no lo sé, siempre es así, depende, ¿no? Sí, aquí, bueno, aquí de acuerdo a toda la experiencia que hay y que me comentaba justamente la entrenadora de la Ethnic Minority Community, me decía que es bien raro que quiten, ¿cómo se dice? Que quiten la potestad a la mamá, o sea, como que eso no es tan común y que, por ejemplo, en su experiencia, que ya tiene muchos años, no ha pasado. Obviamente es un miedo y probablemente hasta es una posibilidad, pues considerando que las leyes son leyes, ¿no? Pero aquí la recomendación, por ejemplo, si tú vas a la Garda, primero que nada, si tú vas a la Garda o hablas a un servicio doméstico y hay niños, ellos necesitan hablarle a esta organización TUSLA porque necesitan ellos saber que hay niños de por medio. O sea, eso es algo que va a pasar. Pero eso no significa que tú corres riesgo de perder a tus hijos, sino simplemente que hay una línea donde ellos saben que hay niños de por medio y por eso es importante que si estamos siendo víctimas de violencia y hay niños, a pesar de que tengamos miedo, seamos los primeros en reportar, porque si no se puede dar el caso que el abusador va y reporta. O sea, justo como el ejemplo que daba, la mamá asustada quiere llevarse a sus hijos porque algo malo les puede pasar, pero se los lleva, no le dice al abusador que sería el papá y que legalmente le tiene que pedir permiso para llevárselos, y entonces ahí sí puede entrar un problema porque no está avisando al papá, ¿no? Pero si la razón es por la cuestión de violencia y esa madre ya puso de antecedente ante la policía y ante TUSLA, las posibilidades es que no, o sea, ya está ahí dejado que esa era la persona víctima, ¿no? Para cualquier otra cosa legal que se necesite. Pero bueno, aquí digo, a lo que me dieron a conocer, las probabilidades de que te quiten a los niños, o sea, prácticamente, o sea, no es esa la posibilidad. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Cedo el micrófono. Bueno, te agradezco muchísimo, Ana Siria. La verdad es que todos aprendimos muchísimo en este taller. Yo nada más quisiera agregar algunas de las cosas que hemos vivido aquí en la embajada. Es poco probable, como bien dices tú, que una mujer pida ayuda. Luego a veces nosotros notamos algunos signos aquí en la embajada y les ofrecemos el violentómetro, les platicamos de la ventanilla de salud mental. Ah, sí, porque la amiga de la tía de una hermana tiene problema. Entonces ya sabes ahí que hay una situación y uno trata de orientarles y acercarles la información, que es lo más sencillo. Pero les pido a todo el mundo, mujeres y hombres, ciertamente más mujeres que hombres, pero también hemos tenido casos de varones, que se acerquen, que tengan confianza, que busquen estos mecanismos de apoyo. Hay varios aquí en Irlanda y la embajada es uno de ellos. Nosotros trabajamos mucho con la ventanilla de salud mental, donde nos apoya Ana Siria, pero también hay otra organización que se llama Latina Women Against Violence, que también ha sido muy útil y ha apoyado muchísimo en algunos casos que hemos tenido. Pero finalmente todos somos una gran comunidad que nos podemos ayudar, orientar, y hay varios mecanismos. Este mecanismo del violentómetro pareciera ser algo muy simple, pero la verdad es que es una llamada de atención que nos hace reflexionar y darnos cuenta de lo que está pasando. Y pues si no hubiera ninguna otra pregunta, yo pido que le demos un gran aplauso a Ana Siria por la brillante presentación.
Esta presentación se queda grabada en el Facebook de la Embajada y va a estar disponible. Si hay alguna pregunta, escríbanos un correo electrónico, se lo haremos llegar a Ana Siria. Y nada más me resta, perdón. Te vamos a regalar un violentómetro, no, sí, además del violentómetro. Si te acercas, por favor. A nombre de la Embajada de México en Irlanda queremos agradecer a Ana Siria por su participación. Muchísimas gracias. Y estamos aquí para apoyarles. De verdad ha sido una presentación muy útil, aprendimos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. No, está bien.